la llamada reforma energética, se hizo lo mismo. Acuérdense de aquella campaña, tenemos un tesoro los mexicanos en el fondo del mar. Andrés Manuel López Obrador desmintió que las 13 plantas que su gobierno adquirió a Iberdrola por casi $6,000 millones son chatarra, tal y como lo afirma la bendita derecha, inversión que prevé recuperar en 10 años. Además declaró que las plantas más antiguas de Iberdrola se construyeron hace alrededor de 4 décadas y en promedio tienen 18 años de vida, superior a las de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, esas plantas tienen mayor vida a las que tiene la CFE y esas servirán para producir energía sustentable para la comunidad en general, aunque eso sí, sacan raja política tras la compra de esas 13 nuevas plantas a Iberdrola. En efecto, se han manifestado muchas opiniones. Nosotros consideramos que fue una muy buena decisión y creo que conveniente para las dos partes. Iberdrola inicia su actividad empresarial en México a partir de la privatización de la industria eléctrica. Es de las primeras empresas que obtienen permisos para generar energía eléctrica en nuestro país. Un poco de historia. Antes de Salinas, toda la energía eléctrica que se producía en México la generaba la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo a la Constitución, solo la Comisión Federal de Electricidad, el Estado, la Nación, podía llevar a cabo actividades de generación y de distribución y venta de la energía eléctrica. Cuando llega Salinas, hace una reforma a una ley secundaria, ni siquiera la Constitución, y empiezan a dar permisos a particulares. Antes de eso, como se hizo en todas las privatizaciones, la gente de más edad seguramente lo recuerda, echaron a andar una campaña para justificar la entrega de estos bienes nacionales o el manejo exclusivo de estas actividades económicas de parte de la nación o del Estado para poder entregar estas actividades a particulares. En ese entonces, a lo mejor lo recuerdan algunos, empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin energía eléctrica y que por lo mismo hacía falta que se abriera el sector eléctrico para la inversión extranjera. Antes ya había sucedido. Cuando se entregó Teléfonos de México, hubo también una campaña
de que era muy malo el servicio, como lo hicieron cuando iban a vender las líneas aéreas, que era muy malo el servicio de Mexicana, muy malo el servicio de Aeroméxico. Bueno, en todos los casos, siempre han recurrido a eso. Con la llamada reforma energética se hizo lo mismo. Acuérdense de aquella campaña, tenemos un tesoro los mexicanos en el fondo del mar, solo que no podemos extraerlo porque se necesitan cambios a la Constitución. Un tesoro en el fondo del mar, el petróleo. Pura mentira. Sí existe el petróleo en las aguas profundas, pero no iban por el petróleo de las aguas profundas, que dicho sea de paso cuesta mucho extraerlo. Iban sobre el petróleo que está en tierra. Chatarra querían ver, pero las grandes refinerías que construyeron en el periodo neoliberal. Para que quede claro, la central eléctrica de Enertec de Altamira, Tamaulipas, es la más antigua de las adquiridas por el gobierno federal. Misma comenzó operaciones en febrero de 1998, teniendo 25 años de funcionamiento, mientras que dos son más nuevas, es decir, comenzaron a operar en 2019, son parte de las adquiridas por el gobierno federal. Ojo, antes de la compra de las plantas a Iberdrola, la bendita derecha sostenía que eran de primer nivel, de primer mundo. Después de la adquisición, acusan ya que son chatarras, inservible para el pueblo de México, pero así es la hipocresía del PRIAN. Obviamente no les parece nada tras la compra y la busca y rescate de la soberanía energética que pretende hacer el presidente de la República. A eso se opone la bendita oposición. Suscríbete y dale like.